de, de la exposición. Listo, ahí está. Bueno, estamos viviendo un momento bastante interesante respecto a la arquitectura, la tecnología y, bueno, la inteligencia artificial. Entonces, primero, más que una reseña, me gustaría enseñar algunos de los proyectos en los que hemos participado. Ahí se pueden ver algunos de los pabellones que se mencionaron hace un instante, del pabellón felmológico, con mención en Alemania, en un concurso internacional, el Museo del Chile, el otro pabellón, un zoológico vertical, etcétera, ¿no? Participamos mucho en concursos. El despacho es un colectivo, trabajamos mucho con estudiantes, trabajamos muchos temas, diversos temas, ¿no? Tenemos casas, habitaciones, tenemos departamentos, tenemos torres, tenemos edificios históricos, bastantes espacio público, bastantes parques, etcétera, ¿no? Obviamente oficinas, comercio en todo México, parte de Latinoamérica y algunas cosas también en Europa. Bueno, habitacional no es nuestro fuerte, pero también hemos hecho algunas propuestas, algunos proyectos, siempre buscando el tema bioclimático, el tema del confort, obviamente en la parte de diseño, la parte compositiva, que aun cuando hablemos ahorita de inteligencia artificial, es fundamental entenderlo, ¿no? La inteligencia artificial no va a resolver todos nuestros problemas y tampoco va a diseñar por nosotros. Como se comentaba, formo parte del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1, entonces aquí hay algunos de los artículos que se han publicado. Se está grabando, entonces bueno, aquí podrán consultarlo. Esos son algunos QR de las publicaciones, son gratuitas. El que quiera buscar más información sobre estos artículos los puede bajar completamente gratis y hay diversos temas, ¿no? Eh, Obviamente enfocado a la mentalidad que tenemos del despacho, con accesibilidad, con espacio público, con diseño, siempre buscando la reflexión en la arquitectura. La arquitectura obviamente es un tema complejo, es importantísimo definir para nosotros qué es arquitectura. Cada quien va a tener su definición propia y es una definición, cuando estudié el doctorado mencionaba un poco esto de que la definición que tenemos en arquitectura es una definición evolutiva. Va a ir evolucionando de acuerdo a las experiencias que tengamos, de acuerdo a los libros que leamos, a los viajes que tengamos, etcétera. Entonces, esa es una definición que me gusta. Hacer arquitectura es un proceso abstracto que relaciona información con materia porque no solamente es tabique, sino también es conocimiento en el espacio y tiempo que nos permite manejar justo, ¿no? La arquitectura no es una fachada bonita, es manejar el espacio y manejar el tiempo. Hay herramientas para manejarlo. La arquitectura es el proceso, no el resultado. Es mucho más importante el proceso, la experimentación que hay en los proyectos para poder tener un buen resultado. Y por supuesto, ser conscientes de que la arquitectura es un medio para superar problemáticas sociales, pero también personales. Cada uno tendrá su propia definición de arquitectura y yo espero que con esta presentación vaya cambiando un poco o vaya pues teniendo diferentes puntos de vista. Para mí es muy importante la semiótica. La inteligencia artificial que ahorita estamos utilizando prácticamente todos los días tiene que ver, al final de cuentas, con una comunicación. Pero si nosotros no somos conscientes de que la arquitectura comunique, que cada uno de los elementos de la arquitectura comunica, entonces no vamos a poder generar este contacto con el cliente, con el usuario, con los diferentes programas. Hay un autor, Humberto Eco, muy, muy famoso por el nombre de la rosa, pero también es semiólogo. Y él comenta del uso y del signo. ¿Qué uso tiene la arquitectura y qué significado puede tener? Si nosotros platicamos de cuál es la función de la arquitectura, seguramente vamos a entrar en debates. Pero si nosotros platicamos sobre cuál es la función de una escalera, creo que no va a haber duda, ¿no? Subir y bajar. Para que se pueda entender la función secundaria de la que menciona Humberto Eco, que no es secundaria no porque sea menos importante, sino es nada más para darle un orden, la función primaria podría ser subir y bajar, pero la función secundaria pues va a depender de la geometría, va a depender de los materiales, etcétera, ¿no? Esa es una diapositiva que pongo muchas veces con mis alumnos, desde primer semestre hasta doctorado, donde les pregunto, ¿no?
en la primera fotografía, en la primera escalera, ¿qué sentirían al subirla? Y la respuesta prácticamente inmediata es inseguridad. ¿Por qué genera inseguridad? ¿No? ¿Funciona para subir y para bajar? Sí, pero ¿qué genera esa sensación? Pues probablemente los materiales que están improvisados, puede ser la posición, puede ser la geometría que no está adecuada, que tiene una inclinación pronunciada, que tal vez no pertenece al sitio y entonces puede haber piedras que la hagan inestable. Lo mismo pasa en la arquitectura. Hay arquitectura que resuelve una función, pero utiliza materiales tal vez no adecuados, tal vez no pertenece al sitio, tal vez no tiene la geometría adecuada, etcétera, ¿no? Y si nosotros analizamos un sinfín de escaleras, pues podríamos llegar a diferentes maneras de comunicarla, ¿no? Desde la escalera de Luis Barragán, en la casa, es en la esquina inferior izquierda, donde muchas veces les pregunto a los alumnos, y es curioso un efecto, ¿no? Cuando les pregunto si les gusta o no les gusta, los alumnos de primer grado, segundo grado, tercer grado, dicen si les gusta. Cuando les pregunto a los últimos semestres o ya egresados, la mayoría dice que no les gusta, ¿no? ¿Por qué no les gusta? Pues porque no tiene descanso, porque no tiene barandal, porque no cumple con la norma. Entonces, muchas veces como arquitectos ya estamos contaminados con una norma y no entendemos el significado de los elementos o la particularidad de esos elementos. Si entendemos que la casa de Barragán pues, era una persona donde no entraba niños, donde esa escalera servía de comunicación prácticamente de abajo hacia arriba, que tiene el mismo ancho que la puerta para buscar una continuidad y generar un plano seriado, entonces ya empezamos a entender más elementos que la función principal. Entonces, esta función de subir y de bajar, voy a quitar un poquito el sonido, se puede llevar más, se puede ampliar en este ejemplo con, no sé, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha mi voz? Sí, Ok. Se puede ampliar, voy a cambiar de diapositiva, un segundo. Se puede ampliar con el Guggenheim, ¿no? El Guggenheim es una buena manera de interpretar o reinterpretar la función de subir y bajar. Ya la función de subir y bajar pierde un poquito presencia eh, y tiene más empatía con el edificio. Es prácticamente lo que le da la plástica, la forma de cómo resolver el edificio del Guggenheim, entendiendo que subes por un elevador y vas bajando y vas viendo la exposición. Entonces, esta función de subir y bajar, pues ya no solamente es una escalera, sino ya puede ser una rampa, ya puede entenderse como recorrido. Eh, y bueno, aquí hablamos un poco del lenguaje. ¿Qué hace que un edificio se vea armónico? ¿Qué hace que un edificio se vea estético? ¿Realmente la arquitectura es subjetiva o es objetiva? ¿Hay reglas de diseño o no las hay? En realidad, sí las hay. En realidad hay varios arquitectos, varias corrientes de pensamiento que han definido qué es arquitectura, cómo se construye, cómo se diseña, cómo se compone. Hay prácticamente una regla ortográfica para poder generar composiciones, ¿no? Y entonces, ¿qué es componer? Componer, diseñar prácticamente la relación de los elementos. Y hay un lenguaje que tal vez no está mencionado en muchos libros o no está mencionado tan claramente, que puede estar escrito un poquito entre líneas, entre las obras de los edificios, pero no está tan claramente dicho, ¿no? Y entonces ahí es donde necesitas muchos años de lectura, muchos años de estudio, muchos años de viajar para poder entender, para poder descifrar este lenguaje y entonces aplicarlo como arquitecto y convertirte en diseñador. Esta es una casa de Gropius, por ejemplo. Y aquí ya hay, estamos hablando de la Bauhaus, estamos hablando de principios de 1900, donde la arquitectura moderna no solamente es un tema de función, sino es un tema de lenguaje, es un tema de comunicación. Y aquí ya empieza a haber presencia de algunos elementos o algunas reglas de diseño. Por ejemplo, la antigravedad. Los elementos empiezan a flotar, empiezan a volar un poco para tener este efecto de que flota. Empieza a haber elementos que no son simétricos, empieza a haber estos elementos que se tensionan, que se direccionan. Por ejemplo, el zoclo, ¿no? El zoclo se ve oscuro. O sea, ¿por qué es oscuro? ¿Por qué la decisión? La arquitectura es una toma de decisiones. Entonces, ¿por qué la decisión de que sea oscuro? Justo para tratar de flotar visualmente el muro, ¿no? Y entonces empezamos a generar estos elementos de composición. Aquí podemos ver otra ventana, otro tipo de pintura, otra.
ciertos elementos que van haciendo que, que las composiciones, los volúmenes y los planos empiecen a flotar. Esa es una regla de diseño que permanece hasta, hasta nuestros días. Wright, con su aportación, muchas veces se habla de Wright como la arquitectura orgánica y no se entiende bien. En realidad, la aportación de Wright es la ruptura de la caja. Antes de Wright se proyectaba con volúmenes y Wright con los sistemas constructivos, entendiendo las columnas y demás, explota la caja y las casas, esas primeras casas que hace, rompe las esquinas, flota la cubierta, a veces un poquito en pintura, hasta llegar a esto, ¿no? Hasta llegar a una casa que todo el mundo conocemos, la Casa de la Cascada, donde si bien todo el mundo las conocemos, a veces no la leemos, ¿no? No la terminamos de entender. A nivel compositivo, aquí podemos leer perfectamente cómo no hay simetría, no se diseña con simetría, cómo estos planos empiezan a direccionarse, cómo genera esos elementos flotados y cómo la composición ya tiene un lenguaje que es planos. Ya no se diseña con volúmenes, todos son planos. Ahí podemos ver esos muros que podrían parecer volúmenes, pero en realidad si lo vemos desde arriba o si lo vemos desde adentro, que es lo importante, el tema espacial, entendemos esos muros como unos planos continuos que nos van guiando por toda la casa. Y ahí viene la relación y la composición de tener un lenguaje como un hilo conductor en toda la composición. Ahí vemos las escaleras, entonces las escaleras, si ya se entendió que son planos, bueno, las escaleras son planos, y si nos metemos las lámparas y las sillas y todo son planos, la cancelería está trabajada como planos, etcétera. Eso nos va a dar una armonía, eso nos va a dar una coherencia formal. Algunos ejemplos de Le Corbusier, ¿no? Cuando Le Corbusier pone los 5 puntos de arquitectura y trata de flotar los elementos, no es la planta libre porque sí, ¿no? Es un entendimiento del respeto con el contexto, es un entendimiento de la composición plástica para flotarle y generar este efecto de antigravedad, generar espacio público, generar espacio de convivencia, etcétera. Y entonces estos edificios que hemos visto muchas veces, cuando tenemos estas herramientas de lenguaje, las podemos entender de una manera diferente. Mies van der Rohe agarra ya este aprendizaje y entonces pues, ya mucho más estudiado, mucho más entendido, ya entiende el concepto de Wright, de la ruptura de la caja, del uso de los planos, y hace esta maravillosa propuesta, ¿no? de una nueva arquitectura, donde ya toda la casa son planos, las estructuras quedan aparentes, justo con acero inoxidable para que se puedan desvanecer, entonces los elementos de carga se pierden, incluso el agua, ¿no? El agua el borde del piso tiene una nariz que permite que el agua se meta un poco y entonces se genera el efecto de plano. Si el piso diera la vuelta a 90 grados, se le haría un volumen el piso. Entonces es muy cuidadoso en esos detalles. Aquí hay este lenguaje que ya está perfectamente claro y que después se olvidó, ¿no? Con la posmodernidad se olvidó un poco. Pero bueno, es un poquito, bueno, no un poquito, me parece que es fundamental recordar este lenguaje que está hasta cierto punto olvidado y a veces los arquitectos tratamos de inventar el hilo negro cuando en realidad ya hay un lenguaje descrito y hay reglas, ¿no? Louis Kahn, por ejemplo, un arquitecto que se tardó muchísimo en hacer arquitectura, que fue maestro de arquitectura muchos años y daba clases de historia y de repente le dejan, ¿no? Se mete a hacer un edificio y hace estas genialidades con el conocimiento de la arquitectura clásica, pero que le permite entender la modulación, que le permite entender la construcción, los sistemas constructivos, el manejo de la luz y el manejo del espacio. Y aquí podemos ver estas grandes obras, ¿no? Y otra vez, ¿no? El manejo de los planos, ¿no? No los volúmenes, incluso las bancas están despegadas, flotadas. Entonces, el edificio aquí, no sé si se ve mi cursor, pero aquí se puede ver cómo el edificio está flotadito, está tantito remetido el zoclo para flotar el elemento. Y entonces, bueno, este lenguaje continúa. En el doctorado eh, se estableció una comparación, hizo una comparación entre el lenguaje escrito y el lenguaje espacial. El arquitecto debe entender las unidades básicas como punto, línea, plano y volumen. Pudiera parecer sencillo, pero en realidad el manejo de cada uno de esos elementos con conciencia, entendiendo cómo funcionan las cualidades espaciales que se tienen, es fundamental para generar otra cosa que es un discurso. Entonces, cuando un niño aprende las letras, pues ya puede pronunciar palabras, ya con una cierta intención, ya se puede comunicar. El arquitecto lo mismo, si nosotros manejamos los planos, la línea, los volúmenes, podemos empezar a tener
conceptos, entre comillas, o podemos empezar a comunicarnos, generando armonía, equilibrio o cualquiera de estas dualidades que están en pantalla. Y luego viene la ortografía, ¿no? Si ya tenemos dos cajas, ¿cómo se conectan entre sí? Así como una palabra con un acento puede cambiar el significado o sin un acento puede no entenderse, lo mismo pasa con estos volúmenes. Si los volúmenes se tocan, se embarran, hay un error de lectura, no se alcanzan a leer bien, hay un error de manera subconsciente, a las personas no les gusta, de manera constructiva, pues hay una embarra y una junta y que se tiene que resolver de otra manera, estar parchando con soluciones, con acrilástico, con lo que sea, como para poder sellar esa junta, ¿no? Entonces, errores de diseño nos producen errores de construcción y todo esto forma parte de un lenguaje. Y bueno, esos ensambles, una vez que se llevan a cabo, podemos evolucionar con diferentes geometrías. Nosotros podemos tener un elemento como si fuera un documento que podemos tenerlo en español, pero lo podemos traducir a inglés o a japonés, o un contenido lo podemos hacer en verso o en prosa. Lo mismo pasa con la arquitectura. Aquí hay algunos principios básicos de composición. Por ejemplo, la tensión. Este es Kandinsky, tiene un par de libros maravillosos donde explica, complejos, muy complejos, donde explica la tensión, el por qué una línea inclinada, por qué el amarillo, ¿no? Etcétera. Este símbolo de la Bauhaus diseñado por Kandinsky, donde eran estos cuadros, el círculo, el amarillo, etcétera. Bueno, hay toda una explicación de por qué el triángulo es amarillo, ¿no? Es un libro complejo, pero nos sirve para entender las cualidades espaciales. Si lo llevamos de manera tridimensional, ¿cuáles son las cualidades espaciales? Y luego este lenguaje puede seguir evolucionando a entender los planos como unos planos seriados, o una continuidad, o entender la integración. Y esto nos permite intervenir edificios antiguos generando un lenguaje contemporáneo. ¿Cómo podemos hacer esta integración? Pues la integración puede ser por materiales. Podemos tener edificios muy diferentes con materiales semejantes. Podemos tener un edificio del siglo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Pasa edificios del siglo XII con edificios del siglo XXI que conviven. ¿Cómo conviven? Pues se puede integrar por material, por materialidad, se puede integrar por porción, por altura, se puede integrar por forma, por geometría. Entonces, no necesariamente tiene que ser una copia, puede ser una relectura. La materialidad es fundamental entenderla, ¿no? Como la expresividad del material. Ser conscientes de lo que expresa el material y justo un poco lo que mencionaba del tiempo y del espacio. Nosotros podemos manejar no solamente el espacio, sino podemos manejar el tiempo. Nosotros podemos acelerar al usuario, o podemos frenarlo, o podemos dirigirlo. Esto es también característico de la arquitectura moderna y contemporánea, el envolver, porque generamos una caja dentro de otra caja, ¿no? Esta intersección de espacios pues, genera una integración con el exterior y el interior, la antigravedad que ya habíamos mencionado, y de ahí vienen estos ensambles. Entonces, por ejemplo, podemos ensambles como cargar, como penetrar, como montar, como envolver, como antigravedad, y por supuesto la utilización del boceto. Cada vez los jóvenes dibujan menos y es una parte fundamental porque el boceto no es para hacer algo bonito. El boceto es una herramienta de pensamiento, es un proceso mental. Al final, con estas reglas de diseño podemos generar esta composición. Esa composición, ni siquiera tenemos que hablar de arquitectura. Esa composición, si yo les pregunto a las personas, por ejemplo en conferencias, cuando damos conferencias, ¿a quién le gusta? A la gran mayoría les gusta. No saben qué es, ¿no? No estamos hablando de arquitectura ni nada, pero hay un agrado. Algunos, por ejemplo, dicen, bueno, no me gusta porque está demasiado complejo, pero en términos generales a las personas les gusta. ¿Por qué? Pues porque hay un efecto de antigravedad, el elemento más pesado flota, hay una continuidad con un plano continuo, ¿no? Hay tensiones, hay direcciones, etcétera. Esas reglas de diseño se aplican a cualquier cosa. Puede ser escultura, puede ser pintura, puede ser arquitectura, puede ser un barandal, puede ser un edificio, puede ser una ciudad, etcétera, ¿no? Y así podemos evolucionarlo. Entonces, hablando del lenguaje, podemos evolucionarlo. Podemos tener esa misma composición con una geometría euclidiana, ortogonal, pero también podemos dislocarla y también podemos tener una geometría proyectiva y podemos avanzar con geometrías fractales, topológicas, etcétera, para tener una evolución. Esos son trabajos de alumnos de primer semestre, un poquito para explicar las composiciones, ¿no? Cómo hay estos volúmenes, estos planos que se empiezan a intersectar y algunos ejemplos, ¿no? De cómo la geometría euclidiana se puede ensamblar, ¿no? Y aquí vemos una caja que
tiene otra caja insertada, las ventanas que tienen una continuidad. Entonces ya no estamos hablando de fachada. La arquitectura moderna no habla de fachadas. Habla de una arquitectura justo volumétrica, ¿no? Una arquitectura tridimensional. Luego viene la geometría dislocada, donde empezamos a tener esta geometría euclidiana ortogonal y de repente empezamos a mover los elementos. Nos permite esta lectura, nos permite un orden, nos permite una evolución en la geometría, ¿no? Esta iglesia de Tadando famosísima, ¿no? La iglesia de la luz, pues ahí está un volumen, hay un plano e intersecta, ¿no? Se disloca y se intersecta. Y ese efecto de penetración genera este efecto famoso de la luz, ¿no? Y luego la geometría proyectiva, donde ya hay una evolución y bueno, hay un entendimiento de la contemporaneidad pues mucho más amplio. Y bueno, para que yo pudiera explicar eso con mis alumnos, ahorita vamos a inteligencia artificial, pero es importantísimo entender eso para podernos comunicar. Para que yo pudiera explicar la complejidad del lenguaje con mis alumnos, establecí cualidades, ¿no? Establecí categorías con cualidades espaciales, geometrías, subcategorías, deformaciones y estructura, varias y pueden ser mucho más. Y es un resultado interesante porque nosotros podemos combinarlas. ¿Qué arroja esto? Si nosotros lo extrapolamos, arroja 7.700 combinaciones. Entonces, en realidad, este cliché de que el arquitecto copia, plagia, esta famosa herramienta de Pinterest, no es necesaria. En realidad no es necesaria porque tenemos 7.700 combinaciones para poder lograr una composición. ¿Cuál vamos a escoger? La que dialogue más con el contexto. Aquí hay algunos ejemplos de maquetas de trabajos de alumnos de primer semestre, donde ya hay un entendimiento de la composición, donde ya hay un entendimiento del espacio, donde hay un entendimiento de la estructura, de la parte bioclimática, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacer que gire un edificio? El edificio no va a girar nada más porque sí, va a girar para protegerse del sol, etcétera, ¿no? Entonces, un tema fundamental es la luz. ¿Para qué sirve la luz? La luz no solamente sirve para iluminar, bueno, sirve para ver, ¿no? Sirve para ver, para poder cumplir una función, pero también sirve para mirar. Se crea un foco de atención, ¿no? Pero también sirve para contemplar. El mismo espacio puede ser cambiante. Podemos tener una oficina que tiene una iluminación solamente cuantitativa, solamente funcional, o podemos tener una iluminación cualitativa. Podemos tener ya una lectura del sitio donde hay una iluminación directa que nos dirige, donde hay una disminución de la iluminación de acuerdo a la escala, donde hay estaciones de trabajo con iluminaciones parejas, etcétera, ¿no? Mm, el mismo espacio puede cambiar contundentemente con cambios de luz, cambios de color, y el mismo espacio se puede expandir o se puede abrir. Por ejemplo, esas oficinas, ¿cuál sería el punto de atención? Hacia el frente, no hay duda, ¿no? ¿Qué pasa si cambiamos de color? Cambia totalmente la atención. Si bien hay una iluminación que nos dirige hacia el fondo, el punto de atención cambia hacia las esculturas y hacia los árboles. El espacio aquí se expande en el amarillo y aquí se compacta. Entonces los colores no es como normalmente nos lo plantean, que el amarillo nos va a dar hambre y el verde o el azul nos tranquiliza y el rojo es agresivo. No hay ninguna explicación psicológica para eso. Ustedes pueden buscar documentos de psicología y no hay nada que avale eso. Son más bien como mitos urbanos. Pero la parte neuronal sí es cierta. La parte neuronal, el cómo el espacio se contrae o se expande, eso sí es totalmente comprobable. Entendiendo esto, entendiendo que la arquitectura funciona con límites, nosotros podemos generar límites no materiales, podemos generar límites con cuestiones efímeras como la luz o como el agua. Nosotros podemos pensar la arquitectura no solamente como muros, como concreto, sino como estos límites, que pueden ser límites visuales o límites sensitivos. Y entonces, ¿cómo utilizamos la luz como lenguaje? Parte que no se mencionó en la reseña, ¿no? La extensa reseña, es que estamos ahorita exponiendo en la Bienal de Venecia. Resultado de los concursos que ganamos en Alemania, bueno, concursos importantes a nivel internacional, nos invitaron a participar en la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia, como saben, es una de las exposiciones más importantes de arquitectura. Están los mejores arquitectos del mundo. Y ahí tienes que llegar por invitación. No puedes llegar nada más porque sí, ¿no? No puedes llegar nada más porque pagas. Entonces, bueno, nosotros recibimos esa invitación y hicimos este pequeño pabellón, ¿no? Este pequeño pabellón, ¿por qué? Porque
yo cuestionaba, con el equipo yo cuestionaba, ¿qué exponemos? ¿Qué proyecto exponemos o qué exponemos? Entonces, ¿cómo competir contra los mejores arquitectos del mundo? Porque pues o sea, ya sabía que todo el mundo iba a llegar con maquetas, con láminas, ¿no? Con los grandes renders, etcétera. ¿Cómo compites con eso? Entonces, yo creo que la manera de competir es con lo que tú eres, con tu esencia. La esencia en el despacho es la enseñanza. Nosotros trabajamos con proyectos reales, pero también tratamos de proponer y tratamos de comunicar y de enseñar siempre. Entonces lo que hicimos fue esta cajita de luz con efectos lumínicos para poder demostrar que el espacio se comprime o se expande o hay elementos de continuidad, ¿no? Y entonces tenemos una programación, tenemos una pantalla que va explicando los conceptos, que va explicando un poquito quiénes somos y luego explica los conceptos y entonces, bueno, continuidad, ¿no? Y entonces viene esta línea, ¿no? Que genera esa continuidad o tensión y cómo el espacio se oscurece y genera un punto de atención, una dirección o antigravedad o velocidad en este caso, ¿no? En este caso hay una velocidad y empezamos, a nivel de percepción es impresionante lo que se siente ahí como velocidad y así diferentes elementos, ¿no? Continuidad o contracción, ¿no? Con el azul, por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿no? El amarillo, ahí la foto no ayuda mucho, pero es un amarillo, se expande. Cuando yo pongo azul, el espacio se contrae, ¿no? Y eso no tiene que ver con emociones, tiene que ver con sensaciones, con percepciones que vienen directamente con un tema neuronal. Entonces nosotros podemos controlar el espacio. Voy a brincar un poquito. Usos prácticos de la luz. Tuvimos oportunidad de hacer una intervención en el Museo de Historia Natural de Chapultepec, donde, bueno, la complejidad de toda esta parte teórica, pues viene la complejidad ahora la constructiva y hacer un levantamiento de cada uno de los árboles, de copa, de tronco, de las especies, trabajar con la parte a nivel urbano, cómo vas a intervenir, entenderlo como un polo de crecimiento, qué es lo que pasa, todo el impacto que tiene a nivel social. Y bueno, trabajar con edificios, digamos, antiguos, esos cascarones de concreto, y hacer una intervención bioclimática, acústica, que sea un museo, que sea algo divertido y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el reto con la parte bioclimática, cómo controlas la parte térmica, la parte lumínica, los vientos, etcétera, ¿no? Las especies, cómo no tocar las especies. Por ejemplo, alguien proponía lámpara que funcionara de noche el museo y quería unas lámparas, ¿no? Entonces dijimos, no, a ver, no puedes poner lámparas porque vas a matar las especies que hay ahí, ¿no? Las aves tienen un horario y tienen, o sea, sí, tienen ciertas características que tú, si cambias los factores lumínicos del espacio, pues, los vas a matar. Entonces, bueno, trabajar con esa conciencia. Perdón, está muy fuerte. Em, y bueno, pues obviamente todo el proyecto ejecutivo con toda esta complejidad de qué pasa, qué haces con estos ángulos. Utilizamos esos ángulos para tener una cámara de donde vienen todas las instalaciones, las trincheras y lo que comentaba del lenguaje, ¿no? Aquí hay un efecto de antigravedad para que el muro museográfico flote, aprovechas eso para tener una iluminación y entonces tienes una iluminación rasante, ¿no? Es un cascarón de concreto que el eco que tiene ahí es impresionante. Entonces se puso esta membrana que te ayuda al tema acústico, al tema térmico. Pero bueno, viene este armazón que son estos anillos lumínicos que te generan estos efectos, pero para colgarte tienes que hacer un levantamiento que se hizo a cada 2 centímetros, un levantamiento por nube que se hizo a cada 2 centímetros para poder determinar el grosor del cascarón, porque obviamente no es parejo, entonces a veces tienes 10 centímetros, a veces 12, a veces tienes 8, etcétera. Entonces saber dónde perforar, a qué altura perforar y qué profundidad. Y entonces empiezan a generar estos espacios y bueno, ese es el resultado, ¿no? Un espacio cambiante, un espacio lúdico, donde la luz es fundamental para poder generar un discurso museográfico y diferentes ambientes. Y el espacio cambia totalmente con la iluminación. Bueno, es un poco. Ahora, todo esto, ¿cómo se lleva a la IA? ¿Cómo convive con la IA? Cada una de estas imágenes que van a ver es producto de nosotros, ya sea del despacho o mía. Yo soy una persona que me gusta pintar, me gusta dibujar,
Y entonces ocupo eso también como para una reflexión, para cuestiones artísticas y también muchas veces para reflexiones. Entonces de repente tengo ciertas reflexiones con la ciudad y entonces pongo esta imagen, ¿no? Con esos edificios, cómo podría ser un macroedificio, una ciudad encima de otra, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con la IA? ¿Cómo se utiliza la IA? La IA eh, tiene más años de lo que uno cree, ha evolucionado muchísimo y ahorita es totalmente un vórtice, ¿no? Es algo impresionante. Cada vez, cada día prácticamente tenemos una innovación. Ya podemos hacer videos, entonces, bueno, este, por ejemplo, igual fue otro dibujo, otro boceto, que lo convertí en IA, se volvió realista y luego le puse un video con lluvia y demás, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite? Pues, ir avanzando con nuestros sistemas de comunicación, ¿no? Con estos renders que pues, pueden ser entre realistas o hiperrealistas, pero de repente puedes meter una reflexión, algo abstracto. Me interesaba trabajar con pieles, con telas, y entonces hay este edificio que ya ahorita se puede entender bien con una rotación, con una geometría proyectiva, tal, 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 pero que tiene este recubrimiento, ¿no? Y entonces podemos generar, la IA la podemos utilizar para generar texto, imágenes, audio, y podemos, lo más interesante es que podemos combinarlas. Entonces, bueno, tenemos ChatGPT, pero ¿cómo combinamos ChatGPT con las imágenes? No le pido imágenes a ChatGPT, sino le puedo pedir prompts. Por supuesto, hay un tema de ética y responsabilidad. No hay que generar edificios que podamos decir que son nuestros si no los diseñamos antes. Em, ¿Qué nos permite la IA? Le voy a poner un poquito para atrás. La IA nos permite, por lo menos ahorita como despacho, ¿qué nos está permitiendo? Una velocidad todavía mucho más rápida. Si nosotros nos tardamos poco, somos bastante eficientes en el despacho para proyectar de una manera rápida. Em, Nos caracterizamos por eso. Ahora todavía somos más rápido y lo que ha permitido es que antes vendías un poco con el render, ¿no? Y era un poco platicado y demás. Ahorita ya rompimos esa línea y entonces ahora generamos una comunicación que la misma imagen o el mismo video explica, ¿no? Y eso es lo que trato de comunicar, que la IA nos va a permitir no solamente una imagen bonita, sino tratar de comunicar la experiencia del espacio. Aquí les voy a poner un video, ¿no? Ese es un proyecto que estamos haciendo en Punta Cana. Bueno, hay dos, uno en Punta Cana y otro en Cancún, pero aquí se puede ver un poquito, ¿no? Este hotel, bueno, es un entre hotel, vivienda, comercio y demás, que tiene este pozo y que, bueno, se producen, se pueden vivir un poquito esas sensaciones, ¿no? ¿Cómo funciona la IA generativa? Algo muy interesante de la IA es que no, bueno, más bien puede absorber diferentes estilos. Entonces, puede absorber un boceto, por ejemplo, puedes generar imágenes como boceto. ¿Por qué? Porque a veces lo que buscas no es lo hiperrealista, sino a veces quieres una idea, por ejemplo, de luz, quieres un tipo de cosas diferentes, ¿no? O sea, eso puede ser mucho más hiperrealista, eso puede ser mucho más boceto. Esto, por ejemplo, estos también son bocetos míos, ¿no? Donde se busca una arquitectura futurista, pero pueden ver aquí un poquito el lenguaje, por eso me interesaba explicar el lenguaje, ¿no? Hay un efecto de antigravedad, hay una continuidad, otra vez la esfera tiene un cristal para flotarlo, entonces aún la IA debe de tener esta composición, esas reglas de diseño. La ventaja de la IA es que cuando lo empiezas a utilizar, pues, te empieza a entender y empieza a hablar tu mismo lenguaje. Eh, También podemos comunicarnos con maquetas, pero las maquetas ya pueden ser un poco virtuales, pueden ser, es decir, la IA retoma el estilo de la maqueta. Esos son trabajos de alumnos con maquetas que después lo metimos a IA para que tengan una idea de cómo puede verse su edificio. No hiperrealiza, pero hay un acercamiento, ¿no? Hay una proximidad de cómo puede ser el edificio, ¿no? Otra vez temas de composición, tal vez más futuristas, pero ya una experimentación sobre la luz directa, luz indirecta, luz que te lleva, etcétera, ¿no? Esos son otros ejemplos de arquitectura futurista, ¿no? Donde podemos ver ya claramente estas reglas, ¿no? Este lenguaje, donde hay planos seriados, donde hay direcciones, donde hay velocidades, algunas más utópicas, otras más, tal vez un poco más realistas. La materialidad, ¿no? También trabajar con la materialidad, ya pensar en una piedra, pero esa piedra que esté húmeda, que esté, ¿no? Que esté húmeda, que esté mojada, que esté sucia, ¿no? Pensar en el defecto.
Ese es otro video que hicimos de un hotel en República Dominicana. Vean un poquito el... Son videos muy, muy pequeños, muy cortos. Son videos muy, muy pequeños, muy cortos, pero que rompen la línea del tiempo y del espacio, ¿no? Ya no es una imagen, ya no es una visual, sino ya hay una proyección de una atmósfera, de un recorrido, ¿no? En general, de sensaciones, de percepciones. Es importante entender que la IA hay que darle un contexto, ¿no? Y para ese contexto podemos brincar de una IA a otra. Yo por eso les decía, puede ser que el prompt no venga de mí, puede ser que el prompt venga de ChatGPT, puede ser que el prompt venga de una imagen, metes una imagen y que te dé el prompt y luego ese prompt lo pasas a otra inteligencia artificial y luego puede ser videos y luego puedes hacer audio y demás, ¿no? Entonces esto nos va llevando a una sinergia entre proyecto, entre concurso, entre concepto, entre lenguaje y entre representación y ayuda y exploración de la IA. Este es un pabellón, otro concurso que ganamos. Explico un poquito esto, ¿no? Porque aquí hay imágenes, aquí hay una combinación ya de IAs, de renders, etcétera, donde este pabellón es una escuela de arquitectura, es un pabellón de arquitectura, donde nosotros escogimos el lugar más pobre de México, que es un pueblito por Monterrey, donde la única actividad económica que hay es las artesanías con el ixtle. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, primero cuestionar qué íbamos a enseñar ahí. Y dijimos, tenemos que enseñar a los alumnos a no resolver problemas técnicos, sino a tener una flexibilidad mental para poder resolver cualquier problema. Y entonces vamos a trabajar con flexibilidad. Y entonces agarramos ese material y literal lo escalamos, ¿no? Cambiamos la escala para tener un edificio tejido y generar estos muros, ¿no? Y entonces hay estos renders que tienen un movimiento, ¿no? Es decir, es una imagen fija, pero ahí se ve una niña corriendo que se entiende que el panel corre y se entiende que este concepto de flexibilidad no solamente es un tema pedagógico, sino es un tema arquitectónico, donde el manejo de la luz, que ya expliqué, se puede utilizar, ¿no? Estas son algunas maquetas de trabajo que hicimos una noche antes de entregar el concurso, y esa fue ya una maqueta ya más detallada que nos llevamos para la premiación, ¿no? Y la exposición. Y aquí hay algunos renders, ¿no? Entonces la semiótica pues, utiliza estos códigos, estas significaciones. Y entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Un cuate exponiendo de traje que pues, puede representar al maestro, ¿no? Aunque yo jamás vaya de traje a dar mis clases, ¿no? Jamás lo haré, pero bueno, ahí el estereotipo tal vez te indica, ¿no? Que hay profesores, que hay alumnos, que hay jóvenes, etcétera. Entonces, para eso nos sirve un poquito. Es un pequeño video de cómo pensamos, ¿no? Cómo pensamos el edificio. Este edificio se retomó para, uno de los proyectos que tenemos en República Dominicana, porque si bien vamos a hacer conjuntos habitacionales y restaurantes y hoteles y tal, pues también está esta parte educativa, esta parte social, esta parte donde los trabajadores, donde la comunidad debe estar trabajando de manera colaborativa, ¿no? Y bueno, hay un poquito de cómo, un diagrama de cómo se puede trabajar este pabellón y cómo se puede ir armando, ¿no? Y bueno, ahí están algunos artículos em, que hemos salido publicados y demás, ¿no? Y por último, les voy a poner el último proyecto que estamos trabajando, de los últimos proyectos que estamos trabajando, que se llama Mayan City, es prácticamente una ciudad, tiene prácticamente el tamaño de Atlisco. eh, que me pedían un fraccionamiento y pues en realidad no es un fraccionamiento, es una ciudad y entonces como tal pues hay que cuidarla más, ¿no? Esa es un poquito la propuesta. Bueno, es un pequeño video, ¿no? De segundos, pero que te invitan a entender el proyecto, ¿no? El proyecto es una superficie muy grande,
donde trabajamos con esos centroides porque pues, está en medio de la selva. Entonces, obviamente la petición es un fraccionamiento y prácticamente tienen todos los árboles para hacer lotes. Entonces, bueno, obviamente tenemos que pararlos. Muchas veces tienes que parar al cliente como para decir, no, por ahí no va, ¿no? Por lo menos con nosotros, por ahí no va. Entonces empezamos a trabajar con esos centroides, con casas mucho más distribuidas, con áreas más grandes para tener mayor vegetación y concentrarnos en esos centroides con la huella ecológica, tratar de tener el menor impacto posible con algunas viviendas verticales o comercio que nos pueda contrarrestar y que nos pueda dar un colchón económico para tener más casas dispersas con terrenos mucho más grandes, tener mucho cuidado con nuestros cuerpos de agua y bueno, pues prácticamente pasar desapercibidos en la selva, ¿no? Aquí tenemos algunos diagramas de esas casas, cómo están insertadas en la selva, cómo están a la altura de la copa de los árboles. Y bueno, les dejo un poquito el video. Todo esto es hecho con IA. Voy explicando un poquito. Estos centroides em, es la parte comercial, pero también hay centroides que es para una parte social. Nosotros entendemos que hay una población flotante, meseros, trabajadores, etcétera, que no podemos mandarlos a horas de distancia, tenemos que acercarlos. Entonces ahí hacemos convivir diferentes clases sociales, diferentes economías. Y luego la movilidad es fundamental para nosotros, la movilidad. Entonces, tenemos puntos de acercamiento a cada 15 minutos caminando. Entonces, si tú caminas 15 minutos, llegas a una estación de un tren eléctrico autónomo o algún otro vehículo pasivo para dejar a un lado el automóvil. Entonces, en realidad, tú puedes llegar en automóvil a tu casa, pero de ahí no utilizarlo, ¿no? Tener la posibilidad de no utilizarlo. Eso nos permite tener terrenos de 1.000 metros cuadrados para las casas, donde son casas obviamente caras, ¿no? Pero nos permite esta balanza económica y de sostenibilidad. Este es el autotren, ¿no? O sea, es una de las estaciones que proyectamos. Y un ejemplo, ¿no? De las casas. Otra vez un poco el video para poder explicar y algunos videos de archivo, ¿no? Para poder explicar las sensaciones. Quitarle el protagonismo a la arquitectura y darle paso a la experiencia. Creo que esa es una de las maneras, por lo menos en el despacho, más recientes, más nuevas de cómo vender un proyecto. El tema que teníamos es que antes yo necesitaba estar para poder vender el proyecto, para poderlo explicar. Ahora no, ahora uno de esos videos se da a entender por sí mismo, ¿no? Es lo que estamos buscando porque pues ahora hay un montón de inversionistas, hay un montón de público, ¿no? Es un proyecto tan grande que se necesita un montón de diferentes inversionistas, entonces necesitamos información que pueda comunicarse por sí misma. Este proyecto, si bien
lo trabajamos, bueno, lo trabajamos con Bill Springer. Si bien, ay, un segundo, son mis datos. Si bien lo trabajamos con meses de investigación, em, el producto final, déjenme quitar un poquito eso. Creo que ya no está compartiendo, ¿verdad? ¿O sí? No, Ajá. El producto final, el video que vieron con todos los renders, todo, fueron 2 semanas de trabajo, ¿no? Para todo el video, para todos los renders. O sea, la velocidad de producción es impresionante. Nos tardamos 6 meses en pensar, reflexionar, proyectar en papel, boceto, tal, tal, pero a la hora de sentarte, producir y reproducir todas esas imágenes, bueno, es sumamente rápido, ¿no? Con la IA. Eso en un sistema de trabajo tradicional ortodoxo con modelo, con render, luego animaciones y eso, bueno, nos hubiera tardado meses, ¿no? Y bueno, con eso concluyo. Al final, no sé si alcanzaron a cachar mis datos, mi teléfono, si no, ahorita los pongo. Pero bueno, con eso cierro y por supuesto dejo espacio para preguntas y respuestas. pues ahora sí, empiecen a preguntar, aprovéchenlo. ¿No hay preguntas, Miguel? A ver, ahí hay un mensaje, ¿no? Ajá, no se borró. Hay un mensaje en el chat, lo voy a leer. Dice, la arquitecta Norma Solís comenta, pertenezco a una generación de arquitectos que pasaron del respirador al AutoCAD. Hubo quienes no hicieron esa transición y quedaron un tanto obsoletos. ¿Pasará lo mismo con quienes utilicen estas nuevas herramientas y quienes no la manejen? Sí, definitivamente, yo pienso que sí. De hecho, bueno, ya nos pasó, ¿no? Les voy a platicar una anécdota. Nosotros teníamos la entrega de este proyecto y teníamos la entrega del proyecto el día lunes, ¿no? Nosotros ya habíamos acabado con la parte proyectual y demás y faltaba solamente los renders para una primera entrega. Resulta que mi renderista me jugó chueco y renunció un viernes antes, ¿no? Con toda la mala intención y dijo, bueno, ya renuncio y listo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que todo mi equipo estaba ya prácticamente de vacaciones, descansando de todo el trabajo, porque ya solamente el renderista que tenía que hacer los últimos renders. Y pues yo estaba solo, ¿no? Entonces, un fin de semana solo con la presión de entregar el día lunes. Ese fue mi acercamiento, ese fue el empujón que recibí para la IA. ¿Qué hice? Pues meterme a investigar la IA, cómo funcionaba, tal, y con bocetos y con lo que tenía, bueno, saqué las primeras imágenes que fueron impactantes para poder convencer a, a los clientes y al arquitecto y empezar a generar esta primera propuesta, ¿no? Y ya después, bueno, pues ya un poquito más de conocimiento me permitió generar esos videos y esas animaciones. Entonces, yo sí creo que sí hay trabajos que van a desaparecer, por ejemplo, el ser renderista. ¿Por qué? Pues porque yo se lo dije muchas veces a mi renderista, no puedes ser renderista, tienes que ser arquitecto. Nunca lo he entendido así y bueno, pues, no sé si ahorita tenga trabajo o no, pero no sé cuánto vaya a durar porque en realidad cada vez necesitas menos de esas personas dibujantes porque al final ya hay una máquina que te entiende y que lo puede hacer y que yo puedo comunicarme con ella sin tener que estar convenciéndola para que haga tal render o para que trabaje el sábado, el domingo o en la noche, ¿no? Entonces, pues esto en cuestión de minutos te da un buen resultado. La experimentación es muy interesante, ¿no? La manera de combinar, ahorita no lo expuse, pero la manera de combinar las imágenes a mí me parece maravilloso. No solamente como un tema de representación gráfica, sino de exploración.
Pues sí, tiene razón, el hecho de las diferentes generaciones de arquitectos que hemos egresado de la universidad o de las universidades. Yo me pongo en mi lugar. Yo entré en el 67 a la Universidad de Arquitectura, y obviamente mi conocimiento y mi desarrollo en lo que sería el proyecto es completamente diferente de lo que tú acabas de expresar, ¿no? Aunque tienes la razón a donde, si te queremos seguir en esta tendencia, más que en esta tendencia, en este camino que es de la arquitectura, sí tenemos que tener la habilidad para aprender nuevamente, porque obvio por ejemplo, en mi caso, tengo que empezar desde cero, porque en mi tiempo la computadora no existía, ¿no? Pero sí es el hecho de que debemos de estar actualizados para no quedarnos obsoletos. Sí, por ahí preguntan que qué IA se utiliza o qué IA se utiliza, recomiendo. El problema, creo que uno de los problemas fundamentales es que se entiende la IA solamente como un motor de render. Y no puede ser eso, ¿no? Si bien nos ayuda, yo te podría decir que Midjourney o Creo o alguna de esas, ¿no? Puede funcionar bien. En realidad, no, desde mi punto de vista, no es la función principal de la IA. La principal de la IA es que conectes estas ideas. Para hacer renders, pues, por ejemplo, puede ser Midjourney, ¿no? Entonces, digo, yo tengo algunos cursos de cómo generar, cómo controlar la IA, porque ese es uno de los problemas, ¿no? Cómo controlas la IA para que haga lo que tú quieras, ¿no? Entonces, decía un amigo, pues muy inteligente no es, ¿no? Porque no me obedece. Entonces, bueno, a ver, no es que no te obedezca, es que hay que saber, ¿no? Hay que saber dar órdenes, como todo. Entonces, sí hay procesos para que te obedezca, para que él haga lo que tú quieras, para controlarlo, sí, pero yo no apostaría solo a una IA. Yo creo que hay una combinación. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo mucho Midjourney. No es muy común para los arquitectos, pero a mí me gusta muchísimo, me parece mucho más potente que otras, porque en otras te puedes sacar la textura, te puedes sacar la combinación de los materiales, pero otra vez no es solamente un render, ¿no? Por eso lo puedes hacer con Photoshop y ya Photoshop ahorita ya tiene la IA y te ahorras ese trabajo, entonces no va solamente como un renderizado, es todo un proceso de diseño. Miguel, si puedes leer las preguntas. Sí, Sí. hay otra pregunta que dice aquí. ¿Qué IA utilizaron para el último proyecto? Ok, a ver, todos los proyectos que hacemos no es un prompt, ¿no? No es un prompt porque no, otra vez la IA no diseña por nosotros. Nosotros tenemos bocetos, tenemos modelos, tenemos maquetas, tenemos toda esa información que te permite tener congruencia con lo que enseñas y con lo que vas a hacer y con lo que vendes. O sea, el hotel que les presenté, bueno, hay un anteproyecto con metros cuadrados, sé cuánto cuesta, hay un funcionamiento, o sea, no es proyectar solamente renders, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí hay bastante trabajo atrás y si la respuesta o si la pregunta va enfocada a qué tanta información le tienes que dar para que generes cosas, pues puede ser sí desde un prompt, puede ser un boceto, pero el tema es que entre más margen le dejes de decisión, ella va a decidir por ti. Eso es lo que no se puede permitir, ¿no? Entonces hay que ir cerrando y tú controlando la información. Si tu boceto no está bien definido, pues entonces la IA va a reinterpretar. Puede ser que de esa reinterpretación algo te guste, pero no creo que sea el objetivo como arquitectos, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, bueno, entre más preciso seas, mejor, o ciertos trucos para poderlo controlar. Pregunta aquí el arquitecto Jorge Gómez. Bueno, comenta, muchas gracias por toda la información brindada. ¿En qué aspectos de tu profesión no es conveniente el manejo de AI, al menos en este momento? A ver, ¿cuál fue la pregunta? Lo estoy tratando de encontrar. Del arqui Jorge Gómez. Sí, pero no se entendió mucho, Miguel. A ver, le repito. Dice, muchas gracias por toda la información brindada.
¿En qué aspecto de nuestra profesión no es conveniente el manejo de la AI, al menos en este momento? Sí, la IA, por ejemplo, a ver, hay un montón, o sea, entonces, no solamente, otra vez, no solamente se queda en renders, también hay IA que te puede ayudar a organizar un master plan, a IAs que te pueden ayudar a cuantificar metros cuadrados, a distribuciones a nivel urbano, hay un montón, ¿no? Que ahorita no hay o no está todavía tan avanzado es, por ejemplo, con el cálculo estructural, ¿no? Entonces, con el cálculo estructural todavía no está ese paso. ¿Qué pasa otra vez, no? Si nosotros no le damos la información adecuada, pues la IA te va a generar cosas que puedan estar totalmente flotadas, locas y demás, que no tengan una lógica estructural, ¿no? Eso pasa si no la alimentas bien, ¿no? Si no tienes este aprendizaje. Em, pero bueno, seguramente irá avanzando cada vez más y bueno, es muy difícil estar al corriente con toda la información. Es una avalancha. Se ha vuelto una competencia. Alguien, bueno, se está hablando de que es una burbuja, ¿no? Que la IA en algún momento esa burbuja va a explotar porque ahorita está literal, ¿no? Inflándose, inflándose. Y entonces cada día hay competencia entre una y otra y entonces hay una mejora entre una y otra y es interminable, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, bueno, sí hay limitaciones, sobre todo en cuestiones estructurales. Y la otra, por ahí vi otra pregunta, sí, tienes razón, se utiliza de diferentes maneras, ¿no? Hay diferentes IAs, hay muchas IAs. Hay IAs para voz, ¿no? Entonces esos videos ahorita no puse, pero tengo otros videos donde yo clono mi voz y ya no tengo que estar preocupado por grabarme, porque me trabé, porque no me salió bien la entonación. Entonces, pues yo lo pongo en un texto y ese texto se replica con mi voz y listo, ¿no? Hay otras guías como, creo que es, creo que es Runway, la que hace los videos, ¿no? Entonces, videos mucho más controlados. Hay un montón, hay un montón. Temas para IAs para investigación igual, ¿no? Gemini también es muy bueno. Entonces, no solamente es el tema de representación gráfica, sino también de investigación. Y ahí es donde creo que se está desaprovechando un poco para el común de los arquitectos. Me pasa muchas veces que mis arquitectos siguen buscando las normas en manuales cuando pues, ahorita puedes buscar la norma en un ChatGPT, ¿no? Entonces, y no solamente una norma, sino diferentes propuestas, diferentes soluciones o diferentes normas en varios países, ¿no? Esa parte es la que ahorita está muy bien, está muy fuerte, pero pocas personas siento que lo están utilizando bien. Pues sí, el hecho es de que en la actualidad tenemos, por lo que comentas, muchos programas que puedes mezclar entre ellos para darte un conocimiento, más que un conocimiento, un resultado más ad hoc a lo que tú estás buscando o lo que has tenido pensado para cómo desarrollarlo, ¿no? Sí, hay otra pregunta. Dice, buenas noches, gracias por compartir tu conocimiento. ¿Es compatible o posible combinar el programa BIM con la IA? A ver, BIM no es un programa, BIM es una metodología. Entonces, BIM lo que tiene es, la metodología es el traslape de información, ¿no? El modelado, que puede ser dibujado a mano, puede ser SketchUp, puede ser AutoCAD, puede ser Revit, o puede ser cualquier programa, pero lo importante es modelar a detalle o dibujar a detalle, representar a detalle y sobre todo el traslape de información. Entonces, BIM es una metodología. La respuesta es sí, hay guías que te sacan el cruce de instalaciones, todo el metraje de materiales. Sí, sí, sí las hay. Son costosas, pero sí, sí las hay. O sea, un Midjourney te puede costar 4,000 pesos mensuales, ¿no? Eh, un buen paquete, digamos, ¿no? Que te da muchas horas, pero un programa de esos para sacar, digamos, BIM, está entre 150,000 pesos o algo así, ¿no? Entonces, ahí hay que valorar. Hay más preguntas por ahí, amiga, y hay más. Hay Sí, un a ver, comentario aquí del arquitecto Pedro que dice, buenas noches, ¿usted piensa que va a llegar el momento que la IA podría diseñar de forma autónoma? Proporciónele un plan de necesidades
que la IA analice al cliente y en base a eso pueda diseñar por sí sola? A ver, de hecho ya lo hace, ¿no? O sea, de hecho ya lo hace. O sea, tú puedes, por ejemplo, vamos por partes. Tú podrías incluso con la IA preguntar un programa arquitectónico y el programa arquitectónico te lo puede dar o puedes ir retroalimentando el programa arquitectónico, cosa que antes costaba trabajo, ¿no? Tenías que buscar analogías, buscar la información, hacer tu propio programa. Ahorita es mucho más fácil. Eso por un lado. Ahora, la otra, si tú hay IAs, incluso ChatGPT, que es como la más básica, si tú a ChatGPT le dices, oye, quiero una casa de una sola planta con tal programa arquitectónico, tal, te la hace, te hace una distribución. Pero, pero eso sería pensar que la arquitectura solamente es eso, ¿no? Entonces, la arquitectura no es una distribución, la arquitectura no es un refugio, no, no es no son paredes con techo, ¿no? Entonces, mi respuesta sería, sí hace distribuciones, no hace arquitectura, ¿no? Porque no está pensando ni en el clima, ni en el contexto, ni en la materialidad, ni en el lenguaje, ni en la parte psicológica, ni en fenomenológica, ni nada, ¿no? Entonces, si lo ven como una distribución, sí, pero no, yo no creo y no me gustaría pensar que eso es arquitectura, o que alguien piensa que eso es arquitectura, o que alguien tendría con una distribución para hablar con el cliente, ¿no? Comenta la arquitecta Elo, excelente plática, nos invita a actualizarnos con mucho más conocimientos de qué queremos o a dónde queremos llegar. Otro comentario dice, al ser la IA un modelo de aprendizaje, ¿no cree que el uso excesivo de esta en las profesiones como la arquitectura puede llegar a ser una causante de diseños repetitivos? Deberíamos usarla así, pero como un complemento para mejorar los resultados. Sí, a ver, que sean repetitivos, no lo sé, porque justo te permite, o sea, Midjourney, por ejemplo, te permite combinar imágenes y demás, entonces justo creo que lo que te permite es una innovación. Claro, otra vez, depende cómo sea tu cerebro, depende de tu estructura de tu cerebro, si te quedas con la primera idea o si combinas, ¿no? Que para mí el potencial que tiene la IA es esta combinación de ideas. Que puede ser contraproducente, por supuesto, ¿no? Eso lo vimos a nivel académico otra vez, ¿no? Depende del entendimiento de la arquitectura y por eso comencé la plática con esa definición de arquitectura. Si el alumno piensa que arquitectura es un render, pues por supuesto la IA se puede convertir en una solución para él, pero en realidad yo como profesor, bueno, si me entregan eso, si me entregan un render hecho por IA, pues lo primero que les voy a pedir es cómo se ve del otro lado, ¿no? Y cómo se ve arriba, y cómo se ve en un corte, y cómo se ve el detalle, y cuánto cuesta, y cómo está el detalle del gotero. Y ahí es donde pues va a tronar, ¿no? Donde la IA no llega a esos detalles. Otro comentario aquí del Arque Gabriela comenta, me encantó la ponencia, felicidades al ponente y para los organizadores. Otro comentario del arquitecto Oscar dice, excelente tema. ¿La IA es hackeable para que otra persona abuse del trabajo del arquitecto famoso? Sí, claro, todas las herramientas pueden ser utilizadas para bien y para mal. Y por supuesto, a ver si Pinterest, ¿no? O sea, seguramente todos los que ejercen se han encontrado con la maldición de Pinterest, donde el cliente te manda N número de imágenes diarias, ¿no? Que así quiere su casa, su cocina, su tal. Pues eso que era una herramienta de referencia, pero ahorita se convirtió en una pesadilla para los arquitectos, ¿no? Pues también pasa con la IA, ¿no? Y eso ya me ha pasado. Clientes que, oye, quiero esto, ¿no? Ya le pedí a ChatGPT que me haga mi cocina, quiero esta cocina. Pues no funciona así, ¿no? Entonces ahí hay que otra vez concientizar de qué es la arquitectura y que la solución pues, no es una solución que puedas obtener de manera inmediata porque hay un montón de variables que no se están considerando o que la IA no está considerando, ¿no? Y respecto, bueno, respecto al agradecimiento, o más bien les agradezco que les haya gustado la conferencia y me pongo a sus órdenes. Ojalá puedan ahorita compartir mis datos. Ahorita, si quieren, en el chat pongo mi Instagram y mi WhatsApp. Y por supuesto, dentro de este aprendizaje que tenemos en el despacho, hacemos muchas veces viajes, por ejemplo, ahorita vamos a ir a la casa Gilardi, ¿no? Entonces me lleva a mis alumnos o abierto, ¿no? Al quien quiera, a casa Gilardi, porque ahí vemos tema de fonología, vemos el tema de la luz, o sea, la arquitectura tiene que ser percepción, ¿no? Entonces hacemos mucho ese tipo de cosas, hacemos cursos, ¿no? Acabo de dar un curso
en Mazatlán de IA, precisamente, ¿no? Un taller de IA para cómo se puede aplicar, cómo se puede controlar, cómo pueden hacer esto, ¿no? Entonces, pues me pongo a sus órdenes y lo que necesiten. Otro Tenemos comentario nosotros aquí. dentro del colegio, Ale, lo que es la sociedad, que son alumnos que están todavía cursando la carrera de arquitectura, para ver después qué podemos, en qué manera podríamos irlos apoyando también para tener un conocimiento más actualizado de lo que es en realidad la arquitectura actual, ¿no? Sí, con gusto. Y bueno, lo de la IA, por ejemplo, el curso que di ahorita fue en el Colegio de Arquitectos de Mazatlán. Bueno, los del Colegio de Arquitectos estaban tomando notas igual que los chavitos de primer semestre, o sea, porque a ver, es un tema que pocas personas dominan o todos tenemos a lo mejor un contacto con la IA diario, pero no con profundidad, no con control, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, la realidad es que cualquiera de mis cursos pues pueden tener cualquier nivel, ¿no? Es más, la primera presentación que hago en licenciatura, el primer día de primer semestre, es la misma que la doy en doctorado, porque hablar de qué es arquitectura y de semiótica y demás, pues podrás tener doctorado, pero a lo mejor nunca has entendido el tema de cómo se comunica, ¿no? El tema del lenguaje, pues otra vez, no es algo que esté tan claro. Entonces, son herramientas que creo que les sirve a todo el mundo. Bueno, aquí hay otro comentario que dice, el costo por el uso de cualquier aplicación de la IA es más accesible que programas de diseño. Sí. Felicidades por su ponencia, pero más por su labor profesional. Otro comentario dice aquí, ¿en dónde podemos tomar cursos de IA? Otro Con- comentario más dice, en base a lo que comenta de la aplicación Pinterest, ¿correr el riesgo de desaparecer la labor del arquitecto? no, creo que no, ¿no? O sea, yo creo que, a ver. Hay un dicho, ¿no? Que el arquitecto es tan bueno como el cliente lo sea, ¿no? Por supuesto, si es un cliente pues, que no tiene cultura y que va a proyectar con Pinterest, pues el trabajo del arquitecto, claro que está en riesgo porque lo que está buscando es un dibujante o un albañil, ¿no? Pero pues hay de todo, ¿no? Hay clientes que realmente tienen cultura, hay clientes con los que puedes filosofar, y esos son los buenos, ¿no? O sea, esos son los buenos donde tienes libertad de proponer, de proyectar y tienen una confianza en ti porque saben lo que realmente es un arquitecto, ¿no? Un arquitecto no es un constructor, ¿no? Un arquitecto no es un dibujante, ¿no? Es otra cosa, ¿no? La arquitectura tiene mucho que ver con filosofía, tiene que ver mucho con otras ramas más allá de la arquitectura. Eso es lo que para mí es un arquitecto. ¿Alguna otra Otro pregunta, comentario, compañero? Ah, perdón, dice, estuvo genial ponencia, muchas gracias, Les pongo en de la el chat, arquitecta Gaby Roa. si me permiten, les pongo el chat mi sí, Instagram y mi WhatsApp, ¿no? Ese es. En mi Instagram, por ejemplo, tengo el personal y el del despacho, y en el personal pues tengo muchos estos bocetos, ¿no? Y de repente pues ven bocetos míos o dibujos míos, y tengo algunos donde pues, está el video porque lo hago a mano, y piensan que hacía. Entonces, pues eso también es un poco curioso, ¿no? A veces no sabes qué hacía y qué no hacía, entonces pues es un poco curioso lo que está pasando hoy en arquitectura y en artes. pues muchas gracias, Ale, por la despejada de cerebro que nos has dado, al No, hombre. menos para mí, ¿no? Hay muchos programas actuales que te dan oportunidad a irlo mezclando y como dices, utilizando tanto lo que sería la psicología de a lo mejor del cliente y cómo funciona y quién realmente piensa o cómo piensa para que lo que tú estás diseñando le sea ad hoc a su forma de ser, ¿no? Sí, sí, de los cursos que preguntan, pues si quieren nos organizamos, ¿no? Pero podemos organizar uno con ustedes, con todo gusto. Y
Y bueno, hay cursos, pues hay un montón, ¿no? O sea, la verdad es que y ya es un buen punto, composición es otro que también damos frecuentemente, proyecto ejecutivo es otro. Entonces, pues, hay un montón de cosas que platicar y enseñar. Ya con mis 20 años de ser arquitecto, bueno, un poco más, ¿no? 25 años de ser arquitecto, pues ya hay bastantes cosas que platicar. Ok, pues muchas gracias y vamos viendo cómo nos vamos amalgamando con tus conocimientos, sobre todo como te comentaba, con los muchachos que tenemos en lo que es la sociedad de arquitectos, ¿no? Y de Sí, antemano, pues muchas gracias por todo esto, y gracias por habernos permitido escucharte. no, muchas gracias y bueno, me da gusto que rompamos también ya un poco la barrera del barroco, ¿no? Porque muchas veces me conocen por el tema del barroco y ahí de que fui jefe de, ¿no? Liderando el proyecto y tal. Sí, a ver, el barroco es una parte, pero también hay muchas cosas más que hacemos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Cualquier cosa Dale, estamos. gracias. Gracias, hasta Dale, luego. hasta Muchas luego. gracias a ti. Ya. Bueno, nada más aprovechando un poquito antes de que se acaben de desconectar, habíamos Sí, comentado de la constancia este, de la constancia de cursos escolares que hemos tomado de las 15 horas que habíamos negado, para que le vaya a requerir que me lo vayan solicitando para que hagamos su recuento de horas y ya se personalicen las constancias. Eso era todo. Gracias. ok. Dale, gracias, Miguel. Gracias a todos por Gracias. asistir. Gracias a todos. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.